Vamos a comenzar otra vez con una lección sobre la consejería bíblica y la psicología. Esta lección a veces es la lección más difícil y controvertida. Y quiero decir, cuando yo critico los principios de la psicología moderna, yo no quiero sonar como si estuviera criticando el carácter de las personas o incluso su amor por Cristo, que buscan utilizar la psicología en su sistema de consejería. Ya sabemos que hay muchas personas que son amigos o hermanos en la fe o en nuestras iglesias que son psicólogos. Obviamente yo tengo amigos que no están de acuerdo conmigo en esto, en mi sistema de consejería bíblica. Y esto está bien, somos hermanos en Cristo y los amo. Simplemente no estamos de acuerdo en eso y obviamente yo creo que es algo muy importante. También entiendo que este es un tema que merece mucha paciencia. Muchos han aprendido desde el principio que la psicología es el camino correcto, por lo que cambiar es a veces un proceso que toma tiempo. Cuando yo empecé a salir con mi esposa, no estábamos de acuerdo con este tema. Ella estaba muy a favor de la psicología y yo no. Entonces fue una discusión entre nosotros. Bueno, yo gané. Ahora ella es en el proceso de ser certificado por ACBC. Pero bueno, es decir que obviamente podemos tener relaciones con personas que no están de acuerdo. Podemos tener mucho amor para aquellos que no están de acuerdo con la consejería bíblica. Pero también no quiero ser tímido a la hora de criticar gran parte de lo que enseña la psicología moderna. Creo que hay peligros reales y creo que como cristianos tenemos que reclamar la responsabilidad que Dios nos ha dado como una iglesia. Entonces, bueno, quiero orar y después podemos comenzar con la lección. Gracias, Padre, ayúdanos a ser muy sabios con este tema y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes lo que hemos visto es que en el principio del mundo Dios dio una forma de consejería, una forma de vivir a Adán y Eva para vivir una vida que glorifique a Dios en todo, ¿sí? Y inmediatamente después, ¿qué pasó? Satanás entra en escena y ofrece esencialmente un nuevo consejo, una nueva forma para vivir en el mundo. Aconseja a Adán y Eva para que tomen el fruto y así obtener sabiduría y no morir. Y lo que está pasando acá es que la serpiente está introduciendo un consejo falso en el mundo, diciendo que si realmente quieren vivir una vida buena y feliz, hay que tomar del fruto. Y desde entonces el hombre ha vivido básicamente según la sabiduría de Dios, por un lado, o del hombre o de Satanás, por otro lado. Como vimos en Salmo capítulo 1, hay como dos personas, hay dos formas de consejos en el mundo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Así que a través de las Escrituras vemos esta divergencia, vemos que el hombre seguirá la sabiduría del hombre o la de quién? De Dios. Pero no se puede hacer ambas. Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias a Colosenses capítulo 2, 8. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según
la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, observa atentamente para que no creas estas filosofías. Tengan cuidado, que nadie los haga cautivos. ¿Por qué no creer en estas filosofías? Porque en Cristo es donde encontramos la plenitud de la deidad. Y es en Él que encontramos toda la autoridad y Él reside en nosotros. ¿Por qué íbamos a buscar otra forma de consejo o sabiduría para nuestras vidas cuando podemos encontrar todo lo que necesitamos en Cristo? Entonces, esto nos lleva al tema de la consejería bíblica y la psicología, porque creo que con la psicología y la consejería bíblica muchas veces vemos estos dos caminos. Y lo que ha ocurrido es que la sabiduría mundana ha entrado en el mundo de la consejería y hemos creído que es la filosofía del mundo y las ramas de la psicología que nos ayudan en vez de Cristo y su autoridad y palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que quiero hacer ahora es explicar 3 puntos de vista que vemos mucho en el mundo de la consejería. Hay como 3 puntos de vista que normalmente vemos. Bueno, primero, este punto de vista se llama niveles de explicación. Bueno, ¿qué significa eso? Este punto de vista dice que la psicología tiene su propia zona, del mismo modo que la Biblia o la religión tiene su propia zona para entender al ser humano y los dos no se pueden cruzar. En otras palabras, están tratando de algo separado. Entonces, podemos ver que hay la psicología acá y hay la religión acá. Pero no se pueden cruzar. Tratan de cosas totalmente diferentes en nuestras vidas. Este punto de vista ve la gente como compuesta de muchos niveles. Por eso se llama niveles de explicación, porque ve la gente como compuesta de muchos niveles. Por ejemplo, biológico, o psicológico, o sociológico, y espiritual. O por poner un ejemplo, hace aproximadamente un año escuché a un consejero cristiano decir esto. La persona se compone de 3 aspectos: el cuerpo, del espíritu y el alma. Y ella dijo que necesitamos médicos para tratar el cuerpo, necesitamos pastores para tratar el espíritu y necesitamos psicólogos para tratar los problemas del alma. Para dejar en claro, tomemos un ejemplo de una persona. Bueno, Joel, por ejemplo, que él está luchando con depresión. Y esta persona, él iba a la iglesia y cuando era niño, y está casado con alguien, y cuando era niño también sus padres lo maltrataron y después tomó drogas. Entonces, lo que el nivel de explicación hace es entender los problemas de los diferentes niveles. Por ejemplo, quieren tratarlo desde una perspectiva biológica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver si, por ejemplo, el uso de drogas en su pasado ha causado el funcionamiento del cerebro. Otro nivel es psicológico. Entonces quieren ver si el maltrato cuando era niño, por ejemplo, ha causado dificultades en su vida. Otro nivel es sociológico. Entonces van a ver su relación sociológica y puede ser con su esposa o sus relaciones hoy en día con sus padres. Al final, al nivel espiritual. Él iba a una iglesia, entonces quieren ver cómo la iglesia y sus creencias religiosas tienen un impacto en su vida.
Bueno, pero ¿cuál es el problema con este método de consejería? Obviamente creo que hasta un punto toda esta información es útil. ¿Sí? Queremos saber sobre su pasado y queremos saber si los drogas han afectado su cerebro. Obviamente es información buena, pero el problema con este tipo de psicología o consejería es que la Biblia y las cosas espirituales no cruzan con las otras cosas, como su relación con su esposa, porque esta es otra categoría. No trata de las cosas espirituales o de la Biblia, o de su pasado. Es otra cosa, entonces va a tratar el problema de su pasado ¿con qué? Métodos de psicología y no con la palabra, y no con lo que dice la palabra, porque eso es otra categoría. Es como la persona de conferencia, ella dijo, pastores pueden tratar de las cosas del espíritu, pero psicólogo tiene que tratar las cosas del alma. Otro problema que vemos con este tipo de consejería es que la Biblia no tiene como demasiado categorías para nosotros. Obviamente sabemos que somos un cuerpo, pero no tiene como demasiado categorías como, bueno, somos personas sociales, entonces necesitamos tratar esta parte de nosotros con una forma de consejería que es diferente que dice la palabra. Bueno, la palabra dice que nosotros somos un espíritu y somos un cuerpo. Y a veces en la Biblia podemos ver la palabra alma y espíritu y cuerpo. Bueno, lo que estoy diciendo es que a veces lo que vemos es que el espíritu y el alma son la misma cosa. La alma es una palabra para describir el espíritu. ¿Me explico? Entonces no son tres cosas. No somos compuestos de tres cosas, como cuerpo, alma y espíritu. No, somos cuerpo y un alma o espíritu. Entonces, si queremos tratar las cosas de la alma o el alma, necesitamos tratarlo con lo que dice la Biblia. A veces en la Biblia podemos ver que un autor va a usar diferentes palabras para describir la misma cosa. Entonces, lo que vemos muchas veces son como sinónimos. Entonces, el alma es la misma cosa que el espíritu. Entonces, a veces un autor tal vez va a usar la palabra alma. O un autor va a usar la palabra el espíritu. Pero son la misma cosa. No son cosas diferentes o distintos. Sí, hay personas que dicen que hay como tres cosas. Y no es como, está totalmente mal, pero el problema que vemos es que cuando muchos psicólogos quieren usar estas tres categorías para argumentar que el alma es como las cosas psicológicas. Y los problemas psicológicos que vemos son los problemas del alma. Entonces, bueno, por eso necesitamos la psicología. Pero la Biblia no habla en esta forma. Entonces creo que están tratando de usar la Biblia para argumentar que existen realmente todas estas etiquetas de la psicología. ¿Me entiendes? ¿Sí? Hay personas que realmente creen eso. No está mal, pero creo que está mal si vas a usar este argumento para decir que hay un alma, entonces por eso hay muchos problemas psicológicos. Ok, otro punto de vista es la integración o integracionismo. Esta forma de consejería quieren entender las buenas cosas de la psicología y las buenas cosas de la teología y hacer como una forma de consejería que se llama integración. Y los integracionistas no creen que la Biblia sea suficiente para entender ni manejar a los humanos y sus problemas. Por eso quieren integrar la psicología con cosas de la Biblia. Uno de los integracionistas más popular de Estados Unidos ha dicho eso. Él dice: el integracionista también conjetura que las escrituras
no nos brindan todo lo que necesitamos para comprender plenamente a los seres humanos y que existe un papel legítimo y estratégico para la psicología como ciencia y como profesión al brindarnos herramientas intelectuales y prácticas para la comprensión y mejorando la condición humana. Eso es otro punto de vista y vamos a hablar sobre los peligros de este punto de vista en un ratito. Y el tercer punto de vista es que es la consejería bíblica, donde no estamos tratando de integrar la psicología con la consejería. Pensamos que la Biblia es suficiente, no necesitamos los recursos que ofrece la psicología para dar soluciones a nuestros problemas más profundos. Entonces, bueno, lo que quiero hacer ahora es tratar de evaluar la psicología desde como 4 categorías, porque es como la epistemología que hemos visto ya, y también la antropología, y también el pecado, y por fin la solución o la salvación o el método de cambio que ofrecen. Porque cada sistema de consejería o psicología va a tener un punto de vista sobre los 4 categorías. ¿Me explico? Entonces, tienen un punto de vista que necesitamos entender. Por ejemplo, la epistemología. Esto, como ya vimos, responde a la pregunta cómo entienden la verdad, cuál es su máxima autoridad. Y ya hemos dicho que cada rama de consejería tiene una fuente de conocimiento, es decir, toman sus ideas de algún lado. Por ejemplo, la psicoanálisis, que es muy popular acá, toman sus ideas ¿de quién? De Sigmund Freud. La consejería bíblica cree que la psicología no ofrece nada que sea necesario para construir un modelo de consejería. Creemos que la Biblia es suficiente y lo que necesitamos para entender cómo funciona el trabajo de consejería. Bueno, también vemos la antropología, es decir, cómo ellos entienden la naturaleza de los humanos. Y cada sistema de psicología tiene una visión de los humanos que en última instancia creo que dirige la manera en que hacen consejería y ayudan a la gente. Y esto es un problema muy grande. Para ser un buen consejero hay que entender claramente por qué las personas hacen lo que hacen. ¿Tienen un espíritu los humanos o solamente son un cuerpo y algo físico? Es por eso tu pregunta es importante. ¿Somos espíritu, alma y cuerpo? Comprender la naturaleza del hombre es innegociable. Tiene implicaciones para nuestras vidas y la consejería. Por ejemplo, a veces mis hijos son muy graciosos y siempre quieren jugar cuando están comiendo algo o algo así. Y especialmente mi hijo que tiene 4 años, a veces él le gusta decir que en vez de tener sangre dentro de nosotros tenemos jugo. Y a veces en vez de tener ojos tenemos algún tipo de caramelo o algo así. Es gracioso, ¿sí? Pero si voy al médico para que me trate por algún tipo de enfermedad, y el médico cree que estoy hecho de jugo y dulces, eso es un problema, ¿sí? Necesitamos realmente entender la naturaleza de los humanos para diagnosticar los problemas y después para dar una solución correcta. Por eso la psicología, hay un gran problema con todas las etiquetas que ellos tienen, porque están evaluando la naturaleza desde una perspectiva humana. No estoy diciendo que las etiquetas no son útiles
Nunca. A veces son útiles, pueden ayudarnos, pero lo que ellos están haciendo, por ejemplo, yo tengo un libro en mi oficina que es como así, que se llama el DSM-5, que básicamente es un libro muy popular que los psicólogos usan para diagnosticar los problemas de los humanos. Tienen como 150 diferentes etiquetas que las personas tienen. Y lo que hace este libro es dar diferentes descripciones de problemas que tienen la gente. Y dicen que, bueno, si se juntan todos los problemas o las descripciones, tenés este problema, tenés esta enfermedad. Y lo que pasa es como ellos no entienden la naturaleza desde una perspectiva bíblica. Yo puedo dar un ejemplo de la corriente cognitiva. Es una rama de psicología que es muy popular acá también. Es como la rama de psicología más popular en Estados Unidos y es muy popular acá también. Bueno, la corriente cognitiva dice que la cognición o nuestros pensamientos tienen primacía en el ser humano. Es la cosa más importante. La clave para entender la cognitiva es, como afirma uno de sus fundadores, él dice que el pensamiento disfuncional es común a todos los trastornos psicológicos. Y otra cita de él es que la cognición es el determinante proximal más importante de la emoción humana. En otras palabras, la cognición es el factor determinante de las emociones o reacciones ante una situación concreta. La cognición es la cosa más importante que nosotros tenemos. Bueno, no quiero que te confundas con el lenguaje, pero lo que están diciendo es que la cognición es el aspecto más importante. Y obviamente podemos ver que en la Biblia la cognición es importante. Podemos ver eso. Pero ellos están muy limitados en cómo ellos ven la naturaleza del humano. Porque podemos ver que para nosotros la cognición no es la cosa más importante, sino el corazón de la persona. También necesitamos entender el problema, necesitamos entender cómo cada rama de psicología ve el problema de los humanos. Cada rama de psicología tiene una teoría sobre el problema más grande de la persona. Normalmente una persona busca consejería porque hay un problema en su vida. Y es la responsabilidad del consejero entender y determinar cuál es el problema y por qué lo tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras estaba allá hace una semana, había tiroteos en la escuela con armas, ¿sí? Bueno, a veces hay en Estados Unidos, es muy malo, obviamente, y es horrible. Y normalmente los jóvenes entran en una escuela y matan a varias personas. Y habitualmente las noticias siempre hablan de ello durante días y tratan de entender por qué la persona hizo lo que hizo. ¿Sí? Hay psicólogos, hay expertos que siempre quieren dar su opinión. Es típico escuchar diferentes teorías de expertos. ¿Cómo hizo lo que hizo? ¿Porque tuvo un ambiente muy malo en la escuela? ¿O tal vez algo ha ocurrido cuando era niño en su pasado? ¿O que su autoestima no era lo suficientemente alta? Bueno, nunca escuchas, es un pecador depravado y malvado, ¿sí? Nunca vamos a escuchar eso. Y obviamente podemos entender que las cosas tal vez del pasado o de su ambiente son importantes, pero no determinan el comportamiento. Bueno, obviamente necesitamos entender los problemas desde una perspectiva bíblica.
como ya dije, hay este manual que se llama el DSM-5 y tiene muchas enfermedades. Y un problema que necesitamos tener en cuenta es cuando hablamos sobre la psicología, necesitamos usar etiquetas que la Biblia usa, porque a veces la Biblia usa una etiqueta para describir un comportamiento y el mundo secular quiere usar otra categoría o etiqueta. ¿Me explico? Por ejemplo, creo que tiene un cuadro, David Barceló, y él habla sobre algunas etiquetas que tiene la Biblia, pero el mundo secular quiere dar otro nombre. Normalmente es para como dar una excusa por el comportamiento. Por ejemplo, alcoholismo. Bueno, ¿qué dice la palabra en Gálatas 5? Sí. O codependencia. Bueno, la palabra describe este problema como el temor al hombre. O obsesión, ¿qué dice la palabra? Codicia. O bulimia, ¿qué dice la palabra? Glotonería. Cleptomania. Ladrón. Entonces, necesitamos entender las categorías que hacen o que dicen la Biblia. Bueno, la última categoría que necesitamos ver es la solución. Este responde a la pregunta de cómo resuelven los problemas. Por eso, por supuesto, es tan importante que primero entendamos el problema. Si se diagnostica el problema de forma incorrecta, se da una solución que errónea. Si voy a un médico y perciben que tengo un determinado problema cuando en realidad no era ese problema y me dan un antibiótico para tratar el problema equivocado, entonces mi enfermedad va a continuar. Entonces necesitamos entender el problema para entender la solución. Por ejemplo, ayer hablamos un poco sobre Skinner, B.F. Skinner, y él piensa que el problema más grande de los humanos es ¿qué? El ambiente o la sociedad, las influencias que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, que no pensamos que no es importante, pero si él piensa que el problema más grande de nosotros es las cosas afuera de nosotros y no el pecado adentro de nosotros, este va a afectar cómo él hace la consejería. Por eso creo que es peligroso tener una mezcla de la psicología y la teología y la consejería bíblica, porque ellos tienen una perspectiva sobre estas categorías, sobre la antropología y la teología y la solución y el pecado, que, no sé, influye cómo ellos hacen la consejería. Por ejemplo, Carl Rogers es otra persona que él es como un humanista y tiene otra rama de psicología. Y él piensa que las respuestas están adentro de nosotros. Y él piensa que básicamente la gente es buena, no es un pecador. ¿Qué tipo de consejería él tiene o su sistema de consejería tiene? Bueno, básicamente es una forma de escuchar y nada más. Por eso es muy popular en el mundo con los consejeros. Muchas personas piensan que la consejería es escuchar y nada más. Bueno, esta es una influencia de Carl Rogers. ¿Por qué? Porque si piensa que la solución está adentro de nosotros y que somos buenos en nuestra naturaleza, ¿qué vas a hacer? No vas a ofrecer muchas soluciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo las soluciones si estoy haciendo la consejería. ¿Quién tiene las soluciones? Sí, la otra persona, exactamente.
Entonces, va a afectar cómo yo hago la consejería. ¿Entienden? Entonces, voy a escuchar y voy a hacer muchas preguntas para tratar de sacar las soluciones de la persona y para ayudar el proceso. Pero yo no voy a hablar mucho porque yo no tengo las respuestas de tus problemas. Vos tenés las respuestas. Entonces, es otra cosa que es muy importante que entendamos, es que cómo entendemos las 4 categorías influyen, cómo hacemos consejería. Si pensamos como Freud piensa que todo está dentro de nosotros y está en la inconsciente, ¿qué vas a hacer? Vas a escuchar mucho también y hacer tal vez preguntas. Y influye como ellos hacen la consejería. Bueno, ¿preguntas? Entonces la pregunta es si voy a aconsejar a alguien que ya va a un psicólogo cristiano, si yo debería decir, bueno, ¿deberías parar con ellos o no? ¿Es la pregunta? Creo que obviamente necesitamos paciencia, pero si va a ocurrir mucho, mi sugerencia es eso. Si vas a aconsejar a alguien que ya tiene un psicólogo, puedes decir que, bueno, tienes que elegir. Y si quieres seguir, bueno, podemos ser hermanos en Cristo, pero si quieres los consejos de la consejería bíblica, buenísimo, podemos hacer eso. Pero si quieres la consejería de tu psicólogo o lo que sea, ok, pero tienes que elegir, pero no podemos hacer los dos. ¿Por qué? Porque son voces totalmente diferentes. Entonces, la mayoría del tiempo que vas a tener con la persona, en vez de hablar la verdad y aconsejar realmente el problema, y vas a, no sé, desconstruir, ¿es una palabra? Y lo que ellos están haciendo con la persona. Entonces, son como voces muchas veces competitivas que tienen. Entonces, a veces puedes decir que, bueno, si estás a punto de empezar, puedes dar como una semana y después hablar como, bueno, y creo que es bueno que quieres ayuda, pero si queremos seguir nosotros, tienes que dejar tu psicólogo y nosotros podemos trabajar juntos. Es mi opinión, tal vez hay otros que tienen otras opiniones, pero creo que es un poco peligroso a veces y difícil tener las dos voces que son contrarios. Bueno, preguntas y objeciones comunes que normalmente tienen la gente sobre estas cosas. Una objeción es que la psicología y la consejería bíblica cumplen diferentes roles. Son distintas cosas. Así, algunos dicen que la Biblia y el pastor pueden hacer una cosa, pero la psicología tiene un papel diferente. Pero yo argumentaría, por la propia definición de muchos psicólogos, que la función de la Biblia y lo que la psicología trata de hacer a menudo tiene el mismo propósito. Por ejemplo, una definición de la psicología de un psicólogo secular, no cristiano, él dice eso, que la psicología usa técnicas con la intención de ayudar a los individuos a modificar las características personales como los sentimientos, los valores, las actitudes y los comportamientos que son juzgados por el terapeuta como inadaptados o desajustados. Esa es una definición de la psicología de un psicólogo secular. Bueno, es muy parecido de lo que hace la Biblia, ¿sí? Y podemos ver muchas veces que
es lo que hace la Biblia. Entonces no tratan o no cumplen roles distintos. Lo que tratan de hacer los psicólogos es la misma función que tiene la Biblia. Otra cosa que personas dicen a veces es que, bueno, la psicología realmente ayuda a la gente a cambiar. Entonces, ¿cómo podemos argumentar con los cambios que realmente que vemos? Y creo que hemos dicho ayer que sí, no hay dudas que hay ramas de psicología que producen cambios en las personas. Podemos ver que una persona puede ir a un terapeuta cognitivo-conductual, por ejemplo, y experimentar un tipo de cambio real en su vida y tal vez en sus pensamientos. Pero la cuestión es qué tipo de cambio se produce en la persona y con qué propósito. ¿Es para mejorar tu vida o es para realmente glorificar a Dios y vivir y ser más como Cristo? Entonces, posiblemente la persona está mejorando su vida, pero sin realmente cambiar su corazón y arrepentirse del pecado en su vida, no estamos viendo un cambio según la Biblia. Bueno, otra pregunta que personas tienen es, ¿la psicología es una ciencia? Entonces, ¿por qué la consejería bíblica no la usa? Para responder rápidamente, la idea común es que la psicología es una ciencia, pero no es así. No es una ciencia. Es una ciencia social y no está basado en la ciencia real. La psicología es una teoría derivada de diferentes teorías humanas. Por eso, de aquí se puede explicar la existencia de más de como 200 o 300 alternativas de psicoterapias. No hay como 2 o 3 formas o ramas de psicología, hay como 200. Y cada persona que tiene una vista, un punto de vista, una cosmovisión sobre la antropología o la solución de los problemas, él ofrece otro rama de psicología. Entonces, para decirlo en una manera sencilla, los consejeros bíblicos no están en contra de la ciencia. Si es realmente algo científico, bueno, genial. No estamos en contra de la ciencia. Pero lo que estoy diciendo es que la psicología no es una ciencia como tal vez podemos decir como la matemática. 2 más 2 es 4. Este es como real, este es concreto. Pero no podemos hacer una comparación entre como la matemática y la psicología. Están 2 cosas distintas, pero muchas personas quieren decir que, bueno, pero la psicología es una ciencia. Bueno, entonces 2 preguntas. ¿Por qué existen tantas ramas de psicología? Y cuando la psicología usan la ciencia y hacen, por ejemplo, estudios concretos, bueno, está bien, podemos usar y usarlos como yo dije con el sueño o algo así. Y obviamente creo que a veces los psicólogos pueden usar como el método científico, pero en general las teorías de los psicólogos no están basadas en el método científico. Está basado en otra cosa, en cómo ellos ven la antropología o la solución. ¿Entienden? Bueno, relacionado a lo que dice Charlie, creo que hay que entender que el método científico es un camino de varias etapas que se transita hasta llegar a una certeza. sí. Entonces, no tengo gran conocimiento al respecto, pero entiendo que primero se empieza con una hipótesis. Sí. Esa hipótesis se transforma en una teoría y si esa teoría es comprobada se transforma en una ley científica. Sí, claro. Pero generalmente eso sucede con las ciencias naturales. Sí, Y sí. las ciencias sociales no siempre pueden cumplir eso. Exactamente. A excepción de, por ejemplo, ¿Por la qué? economía, que es una ciencia social
porque están estudiando algo que no se puede ver. Entonces, por eso decimos Sí, que es como adentro de nosotros, es como cómo puedes estudiar el comportamiento del hombre. Yo creo que obviamente a veces una persona, una psicólogo puede ayudar hasta un punto. Hay como cosas que han aprendido sobre la naturaleza de los humanos que pueden ayudarnos. El problema que yo veo es que nunca llegan al punto del corazón y el problema espiritual. Por ejemplo, si vas a un psicólogo, tal vez si yo estoy en el bosque y yo quiebro mi brazo, gracias, o algo así, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo un hospital cerca. Pero voy a hacer algo muy inmediato para ayudarme. Pero si yo dependo siempre en algo muy superficial, para siempre el brazo no va a mejorar. ¿Me explico? Entonces, cuando salga del bosque, voy a buscar ayuda real para mejorar mi brazo. Y creo que a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien está tentado para hacer suicidio, hay como números que se pueden llamar para ayudar en el momento. Bueno, yo no voy a argumentar que no puedes llamar a esta persona. A veces sí se puede ayudar. Tienen formas de ayudar en el momento que creo que se puede ayudar. El problema es que si dependen siempre en esta persona, que no dan una solución espiritual con el problema real, la persona no va a mejorar. Sí. Y bueno, gracias. Y creo que, por ejemplo, si alguien fue a la facultad para estudiar la psicología, es como, ¿aprendí algo? Bueno, sí, seguro. Pero mi sugerencia, si quieres aprender cómo hacer la consejería, es que estudias en un seminario antes de la facultad de psicología. Pero si estudiabas o estudiaste por 4 años en la facultad sobre la psicología y cómo aconsejar a los niños, sí, tal vez aprendiste algo. Bueno, tal vez aprendiste que a veces los niños pueden expresar lo que está adentro y con dibujos o algo así. ¿Me explico? Bueno, eso es algo que tal vez aprendiste del mundo de la psicología. Y está bueno. Está bien para a veces utilizar estas cosas. Pero si yo voy a aconsejar, obviamente no voy a aconsejar desde una perspectiva conductiva o de psicoanálisis o algo así. Bueno, ya queremos concluir el tema de la psicología. Hay otras objeciones o por lo menos preguntas que a veces la gente tiene. Y bueno, una pregunta común es ¿qué pasa con los cristianos que toman como lo mejor de toda la psicología y utilizan también la Biblia? La verdad, voy a decir algo honesto. A veces hay obviamente cristianos que son psicólogos que hacen mejor trabajo que otros. Pero yo puedo decir desde estudios que he leído de integracionistas, desde experiencia y conversaciones que personas que son cristianos, pero son psicólogos, y he hablado con muchos y he leído mucho para ver como cuántas veces realmente usan la Biblia en una forma buena. Y no mucho. La verdad, no mucho. A veces puedes ir a un psicólogo que es cristiana y a veces usan la Biblia, pero poco usan la Biblia en el contexto. A veces van a hablar sobre David y Goliat y van a explicar tal vez como, bueno, vamos a hablar sobre tus problemas y tus problemas son como Goliat. O algo así. Es como muy afuera del contexto y no está comunicando bien el significado de la Biblia. No queremos hacer eso con la consejería bíblica. Pero bueno,
¿Qué pasa con los cristianos que toman lo mejor de todo y utilizan también la Biblia? Acá muchos cristianos quieren decir que la psicología es un regalo a través de la gracia común, es decir, que la gracia común que Dios da a todos y la capacidad, y Él da la capacidad de los no creyentes de pensar correctamente sobre las cosas y hacer cultura y ser una bendición en este mundo, aunque no sean cristianos. Y sí, obviamente creo que la Biblia enseña sobre la gracia común. A veces personas quieren decir, bueno, toda la verdad es la verdad, entonces deberíamos usarla donde la encontramos. Otra frase que la gente usa mucho es mimar a los egipcios. ¿Entienden esta frase? En el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, Israel, ellos sacaron muchas cosas de otra cultura. Entonces, a veces los psicólogos cristianos quieren hacer esta comparación. Que bueno, podemos hacer lo mismo con la psicología. Somos cristianos, pero si vemos algo bueno en otra cultura, podemos usarlo. Es un argumento. Algunas respuestas que podemos decir. Primero, esta idea de mimar a los egipcios está fuera del contexto también, porque vemos este argumento mucho. Bueno, ¿qué fue tomado o despojado de los egipcios, de los israelitas? ¿Qué tomaron? Oro. Sí. Pero muchas veces vemos en la Biblia que no deberíamos usar las ideas de otras culturas. Y no sacaron las ideas de Egipto, por ejemplo. No vemos eso. Vemos que ellos sacaron o tomaron cosas físicas. Otra cosa que necesitamos entender, que ya hemos dicho, es que la Biblia es suficiente. Es la cosa mejor que necesitamos para hacer consejería. Por ejemplo, hay varios como cultos de otras religiones, como tal vez los mormones tienen una reunión, un culto, o los budistas tienen un culto también. Pero una pregunta, si los ancianos de crecer quieren ir a los cultos de los mormones o los testigos de Jehová, para aprender todo lo que ellos están haciendo bien sobre su culto y cómo mejorar las cosas en la iglesia, tal vez están haciendo algunas cosas buenas. Pero si ellos van a este culto para aprender algunas cosas, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a pensar? Está mal, está peligroso. Carlos, tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. No necesitas ir a un culto de un mormón para aprender si están haciendo cosas buenas sobre cómo hacer un culto, por ejemplo. Es una respuesta. Una cuestión también que vemos es, bueno, la psicología no puede ofrecer nada útil. Obviamente ya hemos dicho que sí, a veces puede ofrecer algunas cosas útiles. Yo voy a leer una cita de John MacArthur. Él tiene como uno de los libros de consejería bíblica más populares, que es como Introducción de Consejería Bíblica. Y en el libro, él dice eso. También es sensato para alguien que es alcohólico, con problemas de aprendizaje o traumatizado por violación o incesto o severas golpizas, buscar ayuda tratando de vencer su trauma. Algunos tipos de terapia o tratamiento médico pueden servir para reducir traumas o dependencia. En situaciones extremas se puede necesitar medicación para estabilizar a una persona tal vez peligrosa. Entonces, en el libro de Consejería Bíblica, MacArthur admite eso, que sí, a veces en algunas circunstancias
puede ayudar. ¿Qué dice Jay Adams sobre eso? Bueno, había una pregunta. ¿No cree que podemos aprender algo de los psicólogos? Su respuesta, sí, podemos aprender mucho. Yo ciertamente lo he hecho. Esa respuesta le ha sorprendido, ¿verdad? Si lo hizo, le han hecho creer, sin duda, que los consejeros nutéticos son oscurantistas, que no somos buenos en psicología, o tal vez le han dicho que son personas tristemente autoengañadas, que aunque desacreditan toda la psicología, toman muchas de sus ideas de los psicólogos sin saberlo. Ambas acusaciones son absurdas. Pero una de las cosas que debe quedar clara es lo que debe y no debe tomarse de los estudios psicólogos. He mencionado como los estudios sobre el sueño. Bueno, eso puede ser útil. Algunos psicólogos han hecho estudios sobre cómo pueden aprender mejor ciertos tipos de personalidades, con imágenes, con palabras, con videos de YouTube, como yo. Es como algunas personas tal vez pueden aprender cosas en una forma diferente. Y algo que yo digo es que muchas veces los psicólogos pueden ofrecer observaciones útiles. Yo hago eso como 3 niveles, tal vez. Uno es la observación. Es cuando los psicólogos están observando algunas cosas sobre el comportamiento, tal vez como la falta de dormir o algo así. Y creo a veces pueden ofrecer cosas buenas en esta categoría. Pero lo que pasa mucho es que ellos no se quedan con la observación de los humanos. ¿Qué hacen después? Ellos tratan de ofrecer una interpretación sobre por qué ellos hacen lo que ellos hacen. ¿Me explicó? Hay una diferencia. Pueden observar que, bueno, esta persona actúa en esta forma cuando él no está durmiendo bien. Pero después quieren ofrecer una interpretación sobre por qué están haciendo estas cosas. ¿Por qué? Y después, desde una interpretación, ¿qué hacen? Que hacen una aplicación. Es como la solución que quieren ofrecer. Entonces, cada sistema o rama de psicología va a ofrecer una solución. Quieren dar una solución para nuestros problemas. Entonces, si los psicólogos pudieron quedarse en este nivel, en la observación, sería genial y pueden ofrecer algunas cosas útiles. Pero el problema es que ellos quieren ofrecer una interpretación y responder el por qué, y después quieren dar respuestas o soluciones. Bueno, Jay Adams ha dicho eso. Bueno, él dice, la psicología debe ser un vecino legítimo y muy útil para el pastor. No estoy diciendo que él cree que necesitamos estudiar la psicología, pero él dice, los psicólogos pueden hacer muchos estudios acá, útiles sobre el hombre. Por ejemplo, sobre los efectos de la pérdida de sueño, como ya hemos dicho. Pero los psicólogos, sin garantía ni norma de Dios para hacerlo, deben salirse del negocio de tratar de cambiar a las personas. Puede decirnos muchas cosas sobre lo que hace el hombre, pero no sobre lo que debería hacer. ¿Ven la diferencia? Entonces creo que hay una diferencia muy importante
que J. Adams observa acá. Bueno, preguntas porque hemos terminado con esta lección. Si entendemos que la psicología puede aportar algo bueno desde la observación que hace, Sí. pero no desde la aplicación, Sí, podemos aceptar que todos los diagnósticos son correctos, los diagnósticos que hace la psicología, es una buena pero pregunta. no la aplicación, aunque sí el diagnóstico, la causa de los problemas. Sí, es una buena pregunta, porque cuando pensamos en los diagnósticos, estamos pensando que ellos están haciendo una observación sobre los humanos, pero yo creo que cuando están dando diagnósticos, están tratando de interpretar por qué están haciendo una cosa. ¿Por qué? Porque tal vez pueden observar que una persona que no duerme mucho o tiene otras cosas en su vida, bueno, de repente tenemos este diagnóstico de depresión. Y no estoy diciendo que no existe la depresión, pero hay muchos diagnósticos que ellos tienen. Pero cuando ellos ponen como un diagnóstico, ellos creo están dando una interpretación, pero voy a decir algo. Creo que a veces los diagnósticos pueden ayudarnos hasta un punto. ¿Por qué? Porque si una persona fue diagnosticado de un psicólogo con depresión o otra cosa, y nosotros sabemos normalmente, bueno, nos ayuda a entender un poco más sobre lo que está pasando en su vida. ¿Me entendés? Es como, bueno, si él tiene el diagnóstico de depresión, podemos ver que tal vez él está luchando con dormir o otras cosas. Entonces, bueno, es información que es útil para nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? O sea que el diagnóstico a veces se puede usar y a veces no. A veces puede ser acertado y a veces no. Sí, creo. Por ejemplo, depresión. Creo que es algo en un sentido bíblico. Creo que podemos ver que la depresión es algo bíblico, pero la Biblia habla sobre eso mucho. Pero el problema es que el mundo va a dar una definición a veces totalmente diferente de la depresión y por qué una persona está deprimido. Pero cuando estamos aconsejando, no sé si es tan útil usar los etiquetas. Porque creo que si estás aconsejando a una persona que él cree tiene TOC, por ejemplo, y está, no sé, obsesiva, ¿cómo se dice? Sí, con todo. Y bueno, de repente queremos usar esta descripción o etiqueta de TOC, creo que va a dar mucha confusión sobre el problema real. Creo que si una persona te pide ayuda y dice, yo tengo TOC, bueno, puedes buscar qué es TOC. Y bueno, de repente sabes un poco más lo que está pasando en su vida. Pero no nos ayuda con el problema real y porque realmente él está luchando con tal vez pensamientos obsesivos. Sí, el problema con este manual de DSM-5 es como tiene muchos nombres o etiquetas, pero no tratan de describir por qué una persona tiene este problema. Porque la verdad no saben, es como descripciones y nada más. Y para volver a este tema de TOC, si una persona piensa que, bueno, yo tengo TOC, ok, y esta persona tal vez piensa que, bueno, algo pasó en mi vida cuando era niño y no sé si es así, pero yo creo que por eso tengo todos estos pensamientos y estoy un poco obsesivo sobre todo. Es porque algo pasó en mi vida o cuando era niño. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos la descripción de TOC y yo no usaría esta descripción y yo voy a volver
a lo que dice la Biblia sobre qué produce los pensamientos, las acciones y el comportamiento de los humanos, y es el corazón, viene de su corazón. Y no porque algo pasó en tu vida cuando eras niño. ¿Me explicó? Creo que hay una diferencia que necesitamos hacer. Es como, obviamente, entender lo que produce nuestro comportamiento, y a veces si hay cosas en el pasado o tal vez en, no sé, ambiente que influye lo que nosotros hacemos. Sí, tal vez algo pasó en el pasado, y si necesitas reconciliarse con la persona, es algo que necesitas hacer porque es bíblico. Pero no podemos, no sé, decir que, bueno, algo pasó en mi pasado, entonces es por eso soy así. No da mucha esperanza tampoco. Es como, si tienes una enfermedad o algo pasó en tu pasado, ¿qué puedes hacer? Nada. Pero vamos a hablar sobre este tema un poco más en el futuro.